jovencitas, ¿verdad? Siempre escucho que, pues, que estas últimas generaciones se están desviando mucho. Escuchaba en las noticias que incluso en la escuela son muchos los que desertan, ya nadie desea terminar el bachillerato, no desean seguir estudiando. Hay muchas situaciones difíciles en los jóvenes y eso es preocupante, ¿verdad? Porque no quieren ya estudiar. Y yo checando las estadísticas acerca pues de lo que está sucediendo en los adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Hay mucha droga, se ha incrementado mucho lo de las drogas, la violencia, violaciones, muchos niños que se van de casa intentando pues huir de sus problemas, pero pues es peor. Viene mucha depresión, viene ansiedad, viene también suicidios. Todas esas situaciones están pasando y en la escuela y en cualquier lugar se está dando a conocer esto. Pero estudiando, mis hermanos, pude dar cuenta que todo esto se deriva porque hay muchas familias monoparentales. Yo no había escuchado esa palabra, pues hoy en día hay muchas palabras que se incrementan, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita antes yo escuchaba solamente homosexuales y lesbianas, ahora hay una infinidad de categorías y de géneros y maneras de decir, ¿verdad? Entonces, antes pues eran las familias nada más, ahora ya hay la familia monoparental. No sé si han escuchado ese término, las familias monoparentales. Entonces, estudiando eso, en el año 19, mis hermanos, había 11 millones de personas en esta condición. 11 millones. Y para el año 23 había 11.800.000 personas de familias monoparentales. ¿Qué es una familia monoparental? Es cuando se separa el matrimonio, ¿verdad? O los que deciden casarse o vivir juntos, y solamente es papá o mamá el que está guiando la casa. Y entonces 11.800.000 hasta el año 23 es la estadística de hogares, de casas que están así. Y dado a esa circunstancia, mis hermanos, pues aunque hay papás solteros o vamos a decir mamás solteras, siempre es la madre la que asume prácticamente toda, por ejemplo, de 10 o de 9 son mujeres y 1 o 2 varones, pero la mayoría son mujeres. Y todo esto, mis hermanos, acarrea pues problemas económicos, acarrea problemas de educación, no solamente en la escuela, sino dado que la mamá tiene que salir a trabajar o el padre, pues no se les enseña a los niños principios, ni se checa las tareas y es mucha carga que está el cuidado de los hijos, las responsabilidades que recae el exceso de trabajo sobre la persona que está tratando de sostener a la familia. Y entonces como no tiene la suficiente tiempo, oportunidad ni fuerzas, pues entonces el niño se sale, no hay cuidado, no hay educación y por eso son todos los problemas sobre estas nuevas generaciones. Hay muchos niños ya no quieren hacer nada, ni estudian, ni trabajan, ni se preparan, ni hacen nada, y mucho menos buscar del Señor. Y desgraciadamente las familias que están todavía unidos papá y mamá, ¿verdad? Las pocas que hay estables, bueno, por una parte estables, pero por otra parte no cumplen al 100% las responsabilidades. A pesar de que a veces hay papá y mamá unidos, no cumplen con las responsabilidades de lo que es un padre y de lo que es una madre, porque no conocen la ley de Dios, porque no conocen los principios. Entonces todo está en estas generaciones, mis hermanos, está muy difícil la educación. Les digo, aunque a veces está papá y mamá, la mamá no cumple sus responsabilidades como madre, porque no nada más es hacer de comer y lavarles y plancharles, eso no son muchas las responsabilidades que tiene la mamá, y lo mismo el papá, porque el papá no nada más es llevar el gasto, son muchas responsabilidades. Y estos temas, mis hermanos, familiares que se tocan, no es exclusivamente para los papás o madres, ¿verdad?, sino también para los que un día van a ser padres y un día van a ser madres. Es medicina preventiva, porque ellos un día se van a casar, entonces tienen que estar seguros bien con quién van a unir sus vidas, porque es muy bonito, esta chica me gusta, este joven me gusta, pero no saben, ¿verdad? No saben, y después tan fácil que dicen yo me separo y los chiquitines pues están a la deriva, y entonces está aumentando grandemente las familias monoparentales. Amén. Entonces
estudiando eso, mis hermanos, la palabra del Señor nos enseña acerca de la paternidad. ¿Qué es la paternidad? ¿Qué se desenvuelve en la paternidad? Realmente Cristo Jesús vino a dejarnos a esta tierra el modelo del Padre, lo que es la paternidad. Porque a veces no solamente es ser progenitor, ¿verdad? No nada más es engendrar hijos y ya. No, uno es el responsable de esa vida. Uno es el responsable de ese hijo. ¿Saben quién es el dueño de esos hijos que nacen? ¿Papá o mamá? ¿Quién? ¿Quién es el dueño son de los bebés que nacen? Es Dios. Dios es el dueño de esas vidas. Y nosotros los que somos padres vamos a dar cuentas a Dios de esas vidas. Si son bien formados, si se fueron a las drogas y tantísimas cosas, mis hermanos. No quiero que me pongan carita triste, ¿verdad? Pero vamos a aprender porque no hay padre que pues salga exento. Todos cometemos errores de una y de otra manera, por ignorancia, porque no nos enseñaron, precisamente porque no tuvimos un padre. Es tan frecuente, bueno, en mi caso mi papá se fue, entonces yo no tuve una imagen paterna. Y yo conozco a muchísimos, realmente en la iglesia son pocos los que hay papá y mamá, pero la mayoría, papá y mamá, se separaron. Entonces no hay una imagen paterna, no hay una imagen materna, porque la mamá se sale, aunque está ahí físicamente, tiene que salir a trabajar y hacer las cosas. Entonces, ¿quién los cuida? A veces los encierran, a veces la abuelita, el tío, el primo, pero entonces al no haber una imagen realmente paterna y una instrucción hacia esos niños, pues todo el mundo lo quiere educar a los niños. Lo quiere educar la abuela, lo quiere educar el abuelo, lo quiere educar el tío, lo quiere educar la tía, hasta el vecino, ¿verdad? La vecina, a quien encargan los niños, todo el mundo. Entonces el niño ya no sabe ni a quién hacerle caso. Entonces viene la rebeldía y viene muchos desórdenes, porque no hay una paternidad en las familias. Y solamente el único que nos puede dar esa paternidad es nuestro Padre bueno. Pero para eso hay que conocerlo. Para eso hay que saber lo que le gusta y lo que no le gusta. Amén, mis hermanos. Y el Señor nos va a enseñar un poquito acerca de lo que es la paternidad. Entonces les decía, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a revelar al Padre, a manifestar que Él era el Padre, qué hacía el Padre, cuál era el propósito del Padre. Amén. Entonces aquí en los evangelios podemos ver, mis hermanos, cómo se conducía nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas que hacía, las hacía no porque Él quería, sino Él dice siempre, yo lo he hecho porque mi Padre me lo ha dicho. Entonces dice Lucas 9:10, dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente supo que le siguió, Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Puedo ver primeramente, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, y todos lo sabemos, que Él siempre se apartaba a los lugares solitarios. ¿A qué se apartaba? ¿A esconderse? A orar. Él siempre se apartaba a orar. Entonces, ese es algo que nos enseña a nosotros como padre y madre, que tenemos siempre que ir a orar, a consultar al Padre para poder aprender cómo ser padres. Siempre tenemos que ir a consultar todas las cosas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo tenía que escoger a sus discípulos, dice que se fue toda la noche a orar, porque tenía que hacer algo muy importante, el seleccionar y hacer un llamado a sus 12 discípulos. Y nosotros en nuestra vida también tenemos muchas cosas importantes que tomar decisiones, pero las hacemos al de Tin Marín. Y no es así. Nosotros tenemos que ir a consultar al Señor las decisiones, pero desgraciadamente no tenemos esa práctica. A veces no consultamos al Señor cómo vamos a organizar las finanzas, la economía, el dinero. Si es realmente el tiempo de que yo me case o no me case. Si es tiempo de que engendre hijos. Si es correcto que yo vaya a este trabajo. Es bien importante las cosas que vayamos a hacer para que fluyan las cosas bien y no suframos las consecuencias. Entonces nuestro Señor Jesucristo se iba aparte a orar. Cuando dice se fue a un lugar desierto de la ciudad, era porque iba a orar. Y aquí podemos ver, mis hermanos, yo puedo ver cómo actuaba el Señor Jesucristo. Y dice que Él les hablaba.
que les hablaba y dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces, Él, como les repito nuevamente, nuestro Señor Jesucristo vino a manifestar el reino de Dios y vino a hacer claro lo que era el Padre. Entonces, si el Padre era un Dios de misericordia, Cristo Jesús tuvo que ser misericordia para enseñarles que el Padre era un Dios de misericordia. Si Cristo Jesús les expresaba amor, Él manifestaba que su Padre era amor. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, aquí cuando Él hablaba con las personas que se acercaban, también les estaba enseñando que nuestro Dios, aunque es Dios y aunque está en los cielos, Él nos da a nosotros ese derecho de poderles hablar a Él, y Él nos habla a nosotros. Así como un padre y un hijo tienen que tener una buena relación, padre y hijo debe de tener una buena relación. El hijo tiene que tener la confianza. El hijo, muchas veces, mis hermanos, el hijo le habla, se acerca al vecino, se acerca al amigo, se acerca hasta el maestro, se acerca a cualquiera, y el último que se entere es el papá, o el último que se entere es la mamá. ¿Por qué es eso? Porque no hay confianza. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el hijo se allega y le cuenta todos sus problemas a todo mundo? Todo el del salón sabe su situación, pero los papás no saben. ¿Por qué es eso? Prefiere el hijo irse y dice, me voy de la casa, me voy aquí, me voy con la abuelita, me voy para allá, pero no quiere estar en casa. Entonces aquí yo puedo ver cómo todos se acercaban a Cristo y Él de la misma manera se acercaba a la persona y la escuchaba. Aquí puedo ver cómo Él dice, Él hablaba del reino de Dios y también sanaba, porque Él se compadecía, y en nosotros debe de haber esa compasión hacia los que nos rodean. ¿Cuánto más, mis hermanos, a nuestra familia? Tenemos que tener misericordia de nuestra familia, acercarnos a Él, ser amorosos con nuestra familia, pero siempre pues tratamos de educarlos de una manera dura, y así no se va a ganar nada. Dice el verso 12, dice, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide la gente. ¿Quién dijo despide la gente? No fue el Señor Jesús, ¿verdad? No, nuestro Señor Jesucristo era amor, nuestro Señor Jesucristo era paciente, pero los discípulos, ya que se vayan, ya no los queremos aquí. Entonces así es el ser humano no es compasivo, pero nuestro Señor Jesucristo dice, para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, denles vosotros de comer. Entonces Jesucristo se compadecía de la gente, no los mandaba sin comer. Yo veo, mis hermanos, que a veces hay papás o madres, no lo sé, que vienen aquí los niños sin desayunar a la iglesia. Vienen y toman su clase y los niños sin desayunar. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué hace falta? Ese sentimiento de maternidad o de paternidad, ese sentimiento de cuidado. O nada más les compran su maruchan, sus galletas con Boing, en lugar de hacerles un buen desayuno. ¿Qué hace falta? Yo considero que le hace falta un amor entrañable, ¿no? Porque cuando uno debe de criar a los hijos con todo, no nada más para salir y ya del compromiso, no. Uno tiene que dedicarse a los hijos, mis hermanos, porque esa enseñanza que reciben estos niños, así van a tratar a sus hijos. Y si ahorita ustedes les dan ese tipo de alimentos, ellos a su vez a sus hijos les van a dar eso o nada. Entonces aquí estamos aprendiendo, mis hermanos, cómo tenemos que nosotros ser como padres y como madres. Estas prédicas no son piedricaciones, mis hermanos. Estas piedras estamos aprendiendo todos, porque estamos tratando de mejorar las generaciones y los nuevos que vienen. Amén. Entonces aquí estaban despidiendo a la gente, pero el Señor Jesucristo les dice, darles de comer. Nosotros tenemos que tener misericordia y compartir de lo que el Señor nos da. Y dice, denles de comer. Y Él dijo, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gran multitud. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y los dio a sus discípulos para que pusiesen delante a la gente. Puedo ver aquí, mis hermanos, cómo el Señor Jesucristo se compadece y los exhorta que le den de comer. Y es aquí cuando se acerca panes y peces, y Él
Dice que alza los ojos al cielo. Cristo Jesús ponía su confianza en el Señor y ahí vino la multiplicación. Nosotros como padres, mis hermanos, tenemos que levantar nuestros ojos al cielo a ver al Padre bueno para que nos sea multiplicada las cosas, para tener dirección de parte de Él. Cristo Jesús siempre ponía en primer lugar a su Padre y todas las cosas que hacía siempre ponía en primer lugar a su Padre. Así nosotros tenemos que hacer, porque Cristo Jesús vino a poner el ejemplo de su Padre. Amén. Y dice aquí Lucas 9:28, dice, como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Nuevamente podemos ver cómo Cristo Jesús va nuevamente a orar. Dice, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. He aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Veo siempre, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo siempre se iba a orar, pero Él iba a orar intensamente con su Padre, y ahí vino la transfiguración. Dice que sus discípulos vieron cómo él cambió su semblante y sus ropas se resplandecieron, y no solamente sus ropas, sino Él. Si nosotros, mis hermanos, aprendemos no solamente a hacer oraciones, no solamente de palabra, sino realmente meternos a una dimensión espiritual, vamos a poder ver esa gloria de Dios, esa transformación, porque nosotros tenemos que ir subiendo de nivel. No podemos seguir siendo, muchos dicen cristianoides, cristianos fluctuantes. Tenemos que realmente meternos en el Señor a una dimensión espiritual. Si vamos a orar, vamos a orar. Tenemos que meternos a una dimensión espiritual, porque nuestro Dios es un Dios real. Hay mucha gente que le dice mi Diosito. Nuestro Señor, el Todopoderoso, no es un Diosito, es el Todopoderoso, y como tal lo tenemos que respetar, como tal lo tenemos que acercar a Él. Y veo aquí, mis hermanos, cómo Él iba a orar, y Él estaba en una dimensión espiritual donde su rostro se estaba transformando en gloria, pero los discípulos, ¿cómo estaban? ¿Qué dice el 32? Durmiendo, vencidos por el sueño. Vencidos por el sueño. Y nosotros tenemos que dejar esa pesadez, tenemos que dejar esa pereza espiritual, y tenemos que meternos a una dimensión espiritual. Tenemos que dejar esa pereza. Y si me estoy durmiendo, me levanto tantito. No podemos seguir así, mis hermanos, si no, nunca vamos a subir de nivel. Siempre vamos a ser los mismos, que llegamos, nos sentamos, nos dormimos y vámonos. Así van a pasar 20, 30 años. Pero el Señor va a venir y te va a dejar dormir y te vas a quedar. Sí, mis hermanos, el Señor nos ha llamado a una dimensión espiritual. No a ser pasivos, no a ser perezosos, no a ser flojos. Si le conocemos, vamos a vivir ese evangelio de poder, porque el evangelio es poder. El evangelio no es pereza, no es sueño, no es carga. Es un evangelio de poder. Si vamos a servir al Señor, vamos a servir al Señor. No podemos seguir con esa pasividad, porque estamos estamos formando nuevas generaciones. Y entonces estas nuevas generaciones, ¿qué va a ser de ellos si nosotros no estamos poniendo el ejemplo como padres? Si nosotros estamos buscando a Cristo Jesús hacia medias y nos dormimos y no hacemos nada. Yo sé que los alimentos son importantes, mis hermanos, pero va unido de la mano con lo espiritual. Son las dos cosas, es lo literal y es lo espiritual. Tenemos que acercarnos a nuestros hijos, tenemos que orar por ellos, tenemos que estar metidos con ellos y dejar el sueño y la pereza. Cristo Jesús no andaba de perezoso. No andaba de perezoso, siempre estaba orando, y miren que se desvelaba. ¿O no se desvelaba nuestro Señor Jesucristo? Y al otro día estaba, ay, papá, perdóname, me voy a dormir un ratito aquí en esta palmerita. ¿Verdad que no? Y ustedes, ay, es que tengo sueño porque me desvelé. Seguramente por haber pasado toda la noche orando, ¿verdad?
Mis hermanos, tenemos que dejar esa pesadez. Tenemos que dejar esa pesadez y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como padres. Porque si no, el enemigo no se duerme, mis hermanos. El enemigo va a trabajar con tus hijos en la escuela. Mira, van a convencer a las jovencitas, a enamorarlas, a llevárselas a los niños a drogas, a vicios, a que se cortan, que se tatúan y tantas cosas que están viniendo hoy en día tremendas. ¿Y qué van a hacer? Como los niños no tienen una base firme, como los niños ven a los papás o no los ven y ni les acercan a ellos ni platican con ellos, pues entonces se van a crecer así mal. Nosotros tenemos que dejar esa pereza. No nada más es lo literal, mis hermanos, no nada más es trabajo y gasto y ya, no nada más la sopa y ya, no. Tenemos que estar ahí con ellos, orando, intercediendo por nuestros hijos, clamando, mis hermanos, clamando y rogando. Cristo Jesús lo hacía constantemente. Cristo Jesús lo hacía a favor nuestro, aún por los que no habíamos nacido todavía. Él oró por nosotros, dice, por los que han de venir. Y nosotros, mis hermanos, ¿nos estamos durmiendo? ¿Sí? Así me hacen. No, mis hermanos, levántense, despierten, porque el enemigo nos va a ganar los hijos, los nietos, los bisnietos. Estas generaciones se están perdiendo. Tenemos que meternos ya, mis hermanos, más con el Señor, porque esto no es un juego y Satanás no pierde tiempo. Dice más adelante la palabra del Señor, Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y repito, y estando en agonía, oraba más intensamente. En esta vida, mis hermanos, a veces se presenta un evangelio. Cuando hablan del evangelio, el Señor te va a solucionar tus problemas. A veces les dice así: cree en el Señor Jesucristo y mira, y todos los problemas se te van a quitar. Él te va a solucionar todas las cosas. Te va a dar trabajo, tu mujer va a estar bien, tus hijos. Y eso no es verdad. No es verdad. Vamos a pasar situaciones difíciles, sí, pero el Señor va a estar con nosotros. El Señor va a estar pegado de nosotros, pero tenemos que estar orando. Y si estamos en agonía, no es para venirnos abajo, sino orar más intensamente y aumentar el nivel de oración y meternos más con el Señor. No desanimarnos por cuando hay agonía. Tenemos que meternos más con el Señor y decidirnos y ser decididos en esta vida. Porque en esta vida, mis hermanos, tenemos que decidirnos. No podemos ser pasivos, no podemos, hoy sí busco del Señor, mañana no. No. Tenemos que ser firmes en las decisiones que tomamos, porque si no, nuestros hijos van a decir: ahorita si le hablo bonito de papá, lo convenzo. Sí, ya saben con quién acercarse. Ven el semblante del papá, ahora sí. Los hijos son muy abusados. Dice aquí Marcos 14:36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro y Simón: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Volvemos a ver aquí lo mismo, ¿verdad? Se duermen y se duermen y se duermen. ¿Por qué es eso, mis hermanos? Porque están en la carne. Porque cuando alguien está en el espíritu, el cuerpo no manda, manda el espíritu. Manda el espíritu. Pero cuando la gente o los hijos de Dios están en la carne, están todo el tiempo desánimos, con congojas, almáticos. Pero cuando alguien está en el espíritu, no vence, sino se mete en el Señor y busca del Señor. Nuestro Señor Jesucristo siempre se refirió al Padre como Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra cariñosa, como decir papito, porque esa confianza tenía Cristo Jesús con su Padre, de amor. Y él le respondía a su Hijo, pero dice: no se haga como yo quiero, sino como tú. Y aquí podemos ver nuevamente cómo, mis hermanos, como Simón, Pedro y los discípulos nuevamente
estaban durmiendo y no podían orar ni siquiera una hora. Hacemos oraciones de 10 minutos, de 15 minutos. Y nosotros, si queremos, mis hermanos, ir a una dimensión diferente, tenemos mínimo que orar una hora. Si no, nunca vamos a tener esa llenura del Espíritu Santo. Nunca vamos a avanzar. Y cuando estemos durmiendo, el enemigo se va a llevar a tus hijos y a tus nietos. Porque tú estás durmiendo, porque tú no clamas, porque tú no buscas. Porque Satanás no se duerme. Él está como león rugiente, él está al acecho. Pero yo puedo ver aquí, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo manifiesta al Padre y le habla de cariño. Cuando alguien, mis hermanos, cuando no hay esa imagen paterna en casa, no se puede uno acercar a nuestro Dios como papito, como papá. Porque yo no tuve una imagen paterna y a mí me costó un trabajo poder decir papá, porque no tuve una imagen paterna. Y yo puedo ver así en el cristianismo, mis hermanos, cuando alguien no ha tenido una imagen paterna, no se pueden acercar a nuestro Dios. Lo ven como alguien lejano, así como su padre está lejano, así también ven al Padre como algo lejano. No hay esa confianza, porque si terrenalmente no hay esa confianza al Padre, tampoco el Hijo va a tener confianza con nuestro Dios. Entonces, nosotros, así como Cristo Jesús vino a manifestar al Padre, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que manifestar al Padre. Yo tengo que conocer al Padre para yo enseñarles a mis hijos cómo es el Padre. Y si mis hijos no se acercan a mí, es porque yo estoy cometiendo un error. Si mis hijos no se acercan a mí en confianza, ni tienen cercanía, ni me cuentan lo que pasa, es porque estoy cometiendo errores. ¿Cómo es posible que tengan más confianza a otros que a los padres biológicos? Entonces, si mi hijo no me tiene confianza, entonces, aunque yo le diga papá, es porque no tengo una confianza yo con mi padre. Yo tengo que tener esa cercanía con mi padre y lo voy a manifestar y entonces se van a acercar a mí. Porque muchas veces los hijos quieren irse de la casa porque no quieren tenerme cerca. ¿Por qué es eso? Yo no puedo tener una cercanía con mi Dios si mis hijos no tienen una cercanía conmigo. Es lógico. Yo tengo que tener una cercanía con mi papá, vivirla, y entonces por automático mis hijos se van a acercar a mí. Menos no. Por eso yo tengo que meterme en oración para conocer a papá, para tener la confianza con él. Y él se acerca, dice la palabra de Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tenemos que acercarnos a Dios y él se va a acercar a nosotros. Pero cuando no tenemos la imagen paterna cuesta trabajo, mis hermanos. Y no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, estas generaciones están creciendo muy mal, mis hermanos. Tenemos que conocer a papá, tenemos que buscarle, tenemos que meternos en oración. Es el único medio de conocer. ¿Por qué? Porque es necesaria la oración, porque nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios no es carne, nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios no es de yeso, no es de piedra, no es de oro. Nuestro Dios es espíritu y espíritu vivificante. Y tenemos que meternos en esa dimensión espiritual para que nosotros resplandezcamos, para que seamos diferentes. Pero si no oramos, nunca vamos a poder tener esa cercanía con el Padre, ni nuestros hijos van a poder tener esa cercanía, ni esa confianza con Dios. Entonces, ¿qué generaciones estamos formando? ¿Qué generaciones están viviendo actualmente? Y si en las iglesias está esa carencia, imagínense afuera, mis hermanos, los que no tienen conocimiento del Señor. Estoy hablando aquí en nivel iglesia, no estoy hablando de afuera. Estoy hablando de nivel iglesia. ¿Pero por qué? Porque nosotros como padres estamos fallando. ¿Qué pasa cuando los papás ya se fueron? Porque hay muchas madres solteras aquí, o mamás que las han abandonado o dejado por una u otra razón. ¿Qué pasa cuando no hay ese esposo al lado en la casa? Lo que tiene que hacer la mujer es tomar al Señor Jesucristo como su cabeza. Realmente someterse como su cabeza.
ponerse a orar, consultarle todas las cosas como si fuera el esposo terrenal. Entonces el Señor la va a respaldar. Entonces el Señor va a tomar a esos hijos de su casa. De otra manera ella no va a poder hacerlo. La mujer que no tiene esposo terrenal tiene que tomar a Cristo Jesús por su cabeza y someterse a Él y estar con Él, en amores con Él y vivir con Él. Porque una mamá soltera, mis hermanos, tiene mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Igual papá soltero. Cuando hay matrimonio, papá y mamá siguen teniendo la misma responsabilidad, pero se reparten las labores, se reparten las cosas. Pero cuando alguien, solamente hay una familia monoparental, que solamente es un progenitor el que asume toda la responsabilidad, y si no lo hay, tiene que meterse a Cristo en oración y conocerle y vivir con Él y meterse en una dimensión espiritual para poder sacar a la familia. De otra manera va a haber problemas. De otra manera va a haber vicios, drogas, rebeldía, necedad, depresión y muchas cosas más. No van a querer estudiar. Tiene que tomar a Cristo como cabeza y entonces Cristo es el que va a sacar la familia adelante. Menos no, mis hermanos. No podemos nosotros estar pasivos, no podemos estar nosotros durmiéndonos, porque Satanás nos va a comer el mandado. Les digo, si tú todavía no eres papá o mamá, un día lo vas a hacer. Y entiende la responsabilidad desde ahorita, a lo que vas a tener que hacer. Porque un día nos vamos a presentar delante de Dios y qué cuentas le vamos a dar. Amén. Dice aquí Juan 20:17, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: sube a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios, que es vuestro Dios. Miren qué hermoso, como nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, como nuestro Señor Jesucristo habla de su Padre, pero al mismo tiempo nos está enseñando y les estaba enseñando a sus discípulos que era su Padre y que es nuestro Padre y que era su Dios y es nuestro Dios. No es exclusivo de nadie, mis hermanos. Él se estaba manifestando como hermano mayor, y está haciendo ver que era su Padre y es nuestro Padre. Es su Dios y es nuestro Dios. Y nos está enseñando, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo manifiesta al Padre, un Padre de amor, un Padre de misericordia, un Padre bueno que se basta para todos. Para todos. Así tienen que ser los padres. Los padres, no nada más, tú sí porque te pareces a mí. Y como se parece a la suegra, mejor no, no. O a veces los blanquitos, los blancos, esos sí se quieren mucho y los morenitos no, ¿verdad? A veces se hace diferencia, mis hermanos. O porque son más inquietos, tú siempre te portas mal, vete para allá. Y no tenemos que hacer diferencia, porque cada hijo tiene un propósito. La importancia que nosotros como padres podamos identificar los dones de los hijos e impulsar esos dones de los hijos para que cumplan el propósito de Dios. Tenemos grande responsabilidad nosotros como padres. Tenemos que identificar, mis hermanos, los dones de nuestros hijos. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya saben los dones de sus hijos? Yo no sabía que tenía dones. Sí, desde que nació, de cada niño que nace, varón o mujer, ya tiene dones. Y es nuestra responsabilidad conocerlos y encauzar a ese hijo para que cumpla el propósito de Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo manifiesta a su Padre y se pone Él como hermano mayor y nos dice que es nuestro Padre y que es nuestro Dios. Y como tal lo tenemos que honrar y con ese beneficio, mis hermanos, tenemos que acercarnos en esa confianza a nuestro Padre. Es nuestro Padre, es nuestro Dios y en esa confianza nos tenemos que acercar a Él, porque Él es Padre bueno y Padre de misericordia. Tiene varias formas en que la palabra le dice: es Padre bueno, Padre de misericordia. Hay varias maneras en que se le menciona a nuestro Padre y así nos tenemos que acercar a Él. Dice más adelante Romanos: en primer lugar doy gracias a mi Dios
por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. ¿Sí saben quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿Sí conocen la historia de Pablo, mis hermanos? Qué bueno, porque voy a hacer preguntas. Y entonces aquí está Pablo hablando, mis hermanos. Él manda una carta a la iglesia que está en Roma y les empieza a decir que daba gracias a Dios por medio de Jesucristo, porque Jesucristo viene la salvación. Dice porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Entonces ya se había difundido que había en Roma gente que estaba conociendo el evangelio y que su conducta era correcta, que se comportaban bien, y eso era la alegría de él. Dice 9, dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, repito nuevamente, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Dice, pues Dios, a quien sirvo en la carne, en la predicación del evangelio de su Hijo. A ver, ¿qué dice aquí? A ver, ella va a leer el número 9, fuerte. En la carne, ¿no? O dice en el alma. A ver, ponga, a ver los lentes, mis hermanos. Pues Dios, a quien sirvo en la carne. ¿Cómo dice? En el espíritu. En el espíritu. ¿Y cómo nosotros tenemos que servir? ¿Y cómo servimos? ¿Cómo debemos de servir y cómo servimos? Quiero hacer la diferencia. ¿Y a qué nivel tenemos que llegar? Almático. ¿Cómo servía Pablo? ¿En la carne, en el alma o en el espíritu? En el espíritu. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó a él servir en el espíritu? Porque siempre oraba. Porque siempre estaba cometido con el Padre. Dice la palabra del Señor que él dice, sin el cuerpo no lo sé, sin el espíritu Dios lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo, donde me hicieron ver cosas inefables que no las puedo expresar. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de servir en el espíritu? Debemos servir en el espíritu, pero ¿cómo servimos nosotros? ¿En la carne o en el alma? A veces nada más están cuerpos saltando. Nosotros tenemos que alabar en el espíritu, predicar el evangelio en el espíritu. Yo debo de predicar en el espíritu, no en la carne. Yo debo de predicar no en el alma, yo debo de predicar en el espíritu. Tenemos que servir en el espíritu. La única manera de poder alcanzar eso es meternos en la oración, como lo hacía Cristo Jesús cuando Él fue transformado a esa dimensión espiritual. De otra manera nada más estamos cuerpos aquí o almas aquí. No vamos a avanzar. Siempre vamos a estar cabeceando y siempre vamos a estar durmiendo. Dios no quiere eso. Dios no va a arrebatar a todos niños modorros, con modorrez. No, mis hermanos. Una mujer despierta, una iglesia viva, una iglesia glorificada, una iglesia transformada, con vestidos blancos y resplandecientes. ¿Por qué van a resplandecer sus vestidos? Porque se emblanquecieron como Cristo Jesús sus vestiduras. Es la única manera, mis hermanos. De otra manera siempre vamos a ser cristianoides. Y los hijos que tenemos siempre van a estar mal. Estas generaciones no van a avanzar, no van a crecer. No van a querer venir a la iglesia, no conocen ese Dios. Si nosotros no conocemos ese Dios vivo, nuestros hijos no van a conocer ese Dios vivo. Ese es el problema.
que nosotros no nos metemos esa dimensión espiritual y nuestros hijos menos, nuestros nietos mucho menos. ¿Qué generaciones estamos formando? ¿Qué iglesia se está formando hoy en día? Por eso son tantos problemas. Por eso se ve todo ese reflejo de adolescentes, de niños, de pleitos, de suicidios, de depresión, de violaciones, de violencia, tantas cosas de desorden que hay en el mundo y en la iglesia, desgraciadamente, mis hermanos. Pero Pablo dice: yo sirvo en el Espíritu y predicaba en el Espíritu. Dice: me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Dice: siempre en mis oraciones, siempre, mis hermanos, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Dice: porque anhelo verlos para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cuál era el deseo de Pablo? ¿Por qué quería ir ahí? ¿De paseo? ¿Por qué quería ir ahí? Dice aquí: para impartir algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Nosotros tenemos, mis hermanos, ¿qué edad de lo que nosotros tenemos? Pero no tener pleito ni contienda, ¿verdad? Porque podemos tener pleito y contienda, ¿verdad? Eso no lo tenemos que impartir, mis hermanos. Tenemos que impartir dones del Señor. Sí, no pleito y contienda. Amén. Dice: es decir, para que cuando esté con vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Fíjense qué hermoso, como Pablo, varón de Dios, no era orgulloso. Todos conocemos la vida de Pablo, el nivel de varón que era y dice, confortémonos mutuamente. Él necesitaba de esos hermanos. A pesar de que él iba a impartir dones, él está diciendo: nos confortemos mutuamente. Ahí está hablando de un varón humilde, porque somos un cuerpo, mis hermanos. No porque era un varón tremendo, poderoso en palabra y en revelación, menospreciaba a sus hermanos. Dice aquí: nos confortemos mutuamente cada uno. Aquí Pablo, si ustedes ven, mis hermanos, en esta cita, la de Romanos, si ustedes quieren checar en sus Biblias, cómo está ahí en Hechos 1, está este pasaje, y me llamó mucho la atención porque aquí él está expresando que él quiere ir a Roma y le está pidiendo al Señor que quiere ir a Roma. ¿Para qué? Para confortar a los hermanos y que él también pueda ser consolado. Pero si ustedes regresan unas hojas atrás y checan el libro de Hechos, que es aquí, en el libro de Hechos 27, si ustedes checan ahí en el libro de Hechos 27, el 27 y el 28, dice que el Señor le concede ir a Roma. En el libro de Romanos, él desea ir, pero la respuesta está en el libro de Hechos 27, cuando el Señor le concede ir a Roma. ¿Saben en qué condiciones fue? ¿Cómo? Fuerte. Preso. Sí. Fue preso ahí. No fue de paseo. El Señor le contestó, pero fue preso. Si ustedes leen toda la historia, mis hermanos, dice que se subieron al barco, fue preso con más prisioneros. Y dice la palabra de Dios que zarparon en un barco y que había tormenta grande. Dice que llegaron a tener 14 días sin comer, que no había sol, que inclusive estaban aventando al mar alimentos, que estaban todos desanimados. Dice que él recibió respuesta del Señor y dijo que nadie se iba a perder, que solamente la nave. Se pierde la nave, encalla la nave, algunos llegan a una isla
y llegan hasta la orilla, unos nadando, otros dicen tablas que llegaron ahí. Después de que llegan ahí, llegan a la isla, intentan hacer una fogata, le muerde la serpiente a Pablo, están esperando que se muera, no se muere. Se entera de que el padre de un principal estaba enfermo, ora por él, lo sana, se enteran los demás, llevan más enfermos, los sana y finalmente los despide y llegan finalmente a Roma. Todo ese tiempo, mis hermanos, fueron 3 meses. 3 meses de que él sale prisionero, de que está con hambre, con frío, con desesperación, con todo. Pero él deseaba ir a Roma y el Señor le contesta. Y dice aquí, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar a Italia, o sea, Roma, entraron a Pablo, algunos de otros presos y un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Dice, embarcados en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y dice el 28, pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave de Alejandría que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Cartux Pollux. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Petulioli. Y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Esa fue la vida de Pablo en 3 meses. Y pasó, y Pablo tuvo 3 viajes, y no fueron realmente placenteros ni turísticos. Lo que me llama mucho la atención, mis hermanos, y lo que me enseña a mí este gran varón de Dios, que le pedía a Pablo ir a Roma con un propósito de ir a visitar y ministrar dones. Y el Señor le contestó. Y nosotros como cristianos, mis hermanos, le pedimos al Señor y nosotros queremos que nos responda así como nosotros queremos, sin pasar ningún problema y inmediatamente y sin pasar tribulación. Porque si entonces nos pasa alguna cosa, entonces el Señor no está con nosotros, el Señor está enojado. Pero aquí el Señor le contestó a Pablo y pasó hambre, frío, naufragios, estaba encarcelado, salió preso y llegó preso porque siguió siendo preso, pero el Señor le contestó. Y él estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y nosotros en cualquier problemita, ya no queremos venir, nos sentimos tristes, nos sentimos cabizbajos, el Señor no está conmigo, el Señor me dejó de amar. Dios no quiere eso, mis hermanos. Dios nos enseña y Pablo nos da un gran ejemplo y Cristo Jesús también nos da un gran ejemplo. Dice, estando en agonía, él oraba más intensamente. Pablo, y en estos problemas de 3 meses, mis hermanos, él no estaba cabizbajo. Él estaba en la prisión escribiendo cartas a Éfeso, a Roma, a Corinto. Todas las cartas estaba escribiendo él. Estaba trabajando. No dejaba de orar. Cumplía el propósito de Dios. Y nosotros tenemos que cumplir ese propósito de Dios, mis hermanos. No solamente el nuestro, sino también el de nuestros hijos. Tenemos que cumplir el propósito de nuestros hijos, pero para eso hay que clamar, para eso hay que rogar, para eso hay que meternos en una dimensión espiritual. Tenemos que conocer al Padre. No podemos estar perezosos, no podemos estar durmiéndonos. Tenemos que conocer al Padre. Por eso los discípulos, mis hermanos, le decían que les enseñara a orar. Y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando el Señor Jesucristo les da este patrón, esta forma de orar, y le dice: vosotros pues oraréis así. Porque nosotros debemos de entender, mis hermanos, que nosotros tenemos que ser gente de oración. Tenemos que ser gente de oración, hijos de oración apasionados. No de voz solamente. Oraciones de tercer nivel, oraciones de espíritu, no oraciones carnales. No oraciones almáticas de que estoy sufriendo y me duele tanto, mi Señor, sácame de esta. Sí podemos nosotros acercarnos al Señor, pero tenemos que levantarnos, porque estamos hablando de un Dios que escucha, que oye, que ve, pero que también tenemos que entender que Él sabe el propósito para nosotros. Y tenemos que entender sus propósitos. Y aunque no los entendamos sus propósitos, tenemos que estar decididos a caminar con Él. Tenemos que cumplir ese propósito. Dice: vosotros pues oraréis así. Entonces nosotros tenemos que ser, mis hermanos, gente de oración. Si nosotros no somos hijos de oración, mujeres de oración, varones de oración, nuestros hijos tampoco van a querer orar. Si nosotros no leemos la palabra, nuestros hijos tampoco van a leer palabra. Si nosotros no venimos a la iglesia, nuestros hijos no van a venir a la iglesia con pasión. Van a venir porque los traen jalándolos. Pero no se trata de eso, mis hermanos. Porque entonces, ¿qué generaciones estamos formando? No vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Dice aquí Padre nuestro. Cuando dice Padre nuestro es porque nuestro Señor Jesucristo estaba manifestando que es de todos. No hay exclusividad. Al Señor al que se acerca está con Él. Es de todos. Es nuestro Padre. Es nuestro. Y somos una familia y somos un cuerpo. Y cada uno tiene diferente. Así como les dije de Pablo. Pablo dice: para que seamos, ¿cómo dijo? ¿No se acuerdan, mis hermanos? ¿Cómo dijo? Dice: es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente. ¿A qué venimos aquí? Confortarnos mutuamente. Venimos a confortarnos mutuamente. Yo te doy una palabra, ¿verdad?, de parte del Señor, tú me das a mí otra. Somos un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo. Tenemos que confortarnos. Yo no puedo, ay no, ella no me saluda y con ella no me junto. No, unos a otros tenemos que confortarnos mutuamente porque somos hermanos en Cristo. Dice que estás en los cielos. A pesar de que el Padre está en los cielos, está tan cercano, mis hermanos, a nosotros. Él sí está allá, pero eso no quiere decir que no tengamos cercanía a Él, porque es nuestro Padre. Un Padre siempre va a estar cercano a nosotros, pero el Hijo es el que se va. El Hijo es el que se aleja. ¿Por qué se va el Hijo? Porque peca el Hijo, porque tiene rebeldía, porque tiene necedad. Pero aún así el Padre está ahí. Tenemos que tener esa confianza de que nuestro Padre está con nosotros, aunque está en los cielos, está cercano a nosotros. Dice: santificado sea tu nombre. Nosotros tenemos que santificar el nombre del Señor. ¿Cómo lo podemos santificar? Con nuestro testimonio. Porque si nosotros estamos dando mal testimonio, estamos deshonrando el nombre de Dios. Y tenemos nosotros que ensalzar su santo nombre. Tenemos que honrar a nuestro Padre, tener en alta estima a nuestro Dios con nuestra conducta. Porque voy a poner un ejemplo, mis hermanos. Si nuestros hijos están en la escuela y habla el asesor, ¿saben qué? Venga por su hijo hizo esto y su hijo hizo desorden y mire, tengo la queja. ¿Honró a su padre? ¿Honró a su madre? Entonces nuestra conducta, mis hermanos, honra a nuestro Padre o deshonra a nuestro Padre. Por eso nosotros tenemos que santificar su nombre honrándole. Así como los hijos ponen en vergüenza a los padres, también nosotros deshonramos el nombre del Señor. Dice: venga tu reino. Cuando dice venga tu reino, mis hermanos, que Cristo Jesús vino a traer el reino de Dios. El reino quiere decir su gobierno.
su gobierno. Cuando dice, venga tu reino, el gobierno que haya Dios, el orden que haya allá, todo lo como se hace en el cielo, tiene que establecerse aquí en la tierra, pero está en nosotros. Esa misericordia que hay allá, tiene que haber aquí. Ese amor que hay allá, tiene que haber aquí. Esas leyes que hay allá, tenemos que vivirlas aquí. Todo lo que hay allá, tiene que estar aquí. Es por eso cuando decimos, venga tu reino. Cuando se dice, venga tu reino, es porque estamos ejecutando todo el gobierno de Dios aquí en la tierra, como en los cielos, en la tierra. Si yo estoy mintiendo, no estoy viviendo el reino de Dios. Amén. Cuando yo vivo el gobierno de Dios, entonces sí vivo su reino y estoy dentro de su reino. Si no, me estoy saliendo de su reino. Si yo estoy fornicando, adulterando, no estoy viviendo el reino de Dios. Me estoy saliendo del reino de Dios. Amén. Cuando se dice, hágase tu voluntad, tenemos que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Pablo estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. No importa que andaba en naufragio, no importa que andaba 14 días sin comer, no importa que andaba con frío, el deseo de él ir a confortar a sus hermanos en Cristo. Él ir a impartir dones. Esa era la voluntad del Padre y él la iba a cumplir, aunque pasara lo que pasara. Después dice, en el cielo como en la tierra. Lo mismo que hay en el cielo, tiene que haber en la tierra aquí. Su gobierno de Dios establecido. Es su gobierno. Dice, el pan nuestro de cada día. Nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. Y ese pan de vida tenemos que comérnoslo. Es el pan santo, es el pan sin levadura. Pero también así como tenemos a Cristo como pan, como el pan que descendió del cielo, también Él nos da el sustento de cada día. Siempre nos va a dar el sustento de cada día. Nos da el pan literal y nos da el pan espiritual nuestro Señor. Siempre, siempre como buen Padre, Él nos da nuestro sustento. Él no nos manda sin desayunar, mis hermanos. Él no nos manda en la noche sin cenar, tampoco nos manda. Él nos da nuestro pan. Siempre, mis hermanos. Él es buen Padre. Él es amoroso. Dice, no nos dejes caer en tentación. Cuando pasa esto, hermanos, es porque nosotros no nos sentimos autosuficientes. Y cuando uno se siente autosuficiente, no pone en primer lugar al Señor, ni le contesta, ni le consulta al Señor qué tengo que hacer. Y entonces vienen las tentaciones y caemos, porque no consultamos al Señor, porque no estamos fuertes espiritualmente. Y nos sentimos autosuficientes en esta vida y no damos el lugar al Señor, ni lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas, porque nos sentimos que podemos hacer todas las cosas. Dice, líbranos del mal. El mal, la palabra mal es poneros, pecado, maldad. Siempre hay que pedir al Señor que nos libre, que nos guarde, que estemos alerta en todas esas situaciones, porque vivimos, hermanos, en un mundo lleno de maldad. Y aquí vamos a estar, pero tenemos nosotros que vivir el reino de Dios y no salirlos a donde está toda la maldad. No ser partícipe, más bien, no ser participantes de la maldad, porque en el mundo está maldad y siempre vamos a vivir en este mundo de maldad, pero no nos podemos hacer participantes ni actuar en maldad. Dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Todas las cosas son dadas para el Señor. Todo le pertenece a Él porque Él es santo, porque Él es bueno. Todo le pertenece al Padre. Y Él es el único modelo y el mejor modelo de paternidad. Y tenemos que aprender a ser padres, tenemos que aprender a ser madres. No crean que este tema solamente es para los varones, también es para nosotros las mujeres. Y nosotras como mujeres tenemos que poner a Cristo Jesús. Si no hay una cabeza paterna en la casa, tenemos que poner a Cristo Jesús como cabeza y realmente someternos a Cristo. Pero para llegar a ese nivel, mis hermanos, tenemos que meternos en la oración y no una oración carnal, sino una oración espiritual. Y todo lo que hagamos tiene que ser en el Espíritu. Si yo voy a orar, en el Espíritu. Si yo voy a dar palabra, en el Espíritu. Si yo voy a dar profecía, en el Espíritu. Si yo voy a hablar del Evangelio, en el Espíritu. Si yo voy a educar a mis hijos,
en la carne. ¿No? No, ¿verdad que no? A darles así. No, ¿verdad? También para corregir, hay que corregir a los hijos en el espíritu. Porque entonces es el Señor el que va a obrar en nuestras casas. Amén, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el Padre bueno y Padre de misericordia, y tenemos que aprender de Él. Que el Señor nos guarde con nuestros hijos, que el Señor nos ayude a permanecer fieles a Él y a ser realmente ejemplo para nuestros hijos, y que podamos formar generaciones diferentes en la iglesia. Los de que están afuera no le conocen, pero nosotros tenemos una oportunidad, mis hermanos, tenemos oportunidad en Cristo de cambiar estas generaciones, cambiar nosotros y cambiar las generaciones. Pónganse de pie, mis hermanos.